Bien, Sofía, vamos a hablar con la senadora Gladys González, que además de ser la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que estuvo reunida en plenaria con Minería, Energía y Combustible analizando los proyectos de cierre de minas, es autora de uno de los proyectos de cierre de minas. Allí está Flor Giordano con la senadora en el despacho. Hola Flor, senadora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí la estamos Muy bien, ¿cómo escuchando. andan? ¿Cómo les va? Bueno, ahí justamente ya le dieron toda la intro para que la senadora justamente hable de este plan de cierre de minas y su impacto ambiental. Y como ustedes decían, hay un proyecto de su autoría, al igual que el senador Rodas y al igual que la senadora Corpachi. Así que, senadora, si quiere, ya explica un poco el proyecto y cómo va a seguir este debate. Como decían las chicas, ya van 3 jornadas, se espera una 4ª jornada, la visita de la Secretaría de Minería. Bueno, la verdad que es un proceso muy enriquecedor. Hemos decidido con el senador Uñac, que es quien preside la Comisión de Energía y Minería, darle voz a todos los actores fundamentales en esto, tanto a la Cámara de Empresarios, a las diferentes empresas que han querido venir a expresar su opinión, como fundamentalmente a los representantes de las secretarías de minería de nuestras provincias. Han venido en la jornada pasada, si mal no recuerdo, los miembros del COFEMIN, del Consejo Federal Minero, que hace años también vienen trabajando en la incorporación de un capítulo al Código Minero que justamente refiere y regule los cierres de minas, que no es más ni menos que evitar pasivos ambientales una vez que la mina termina de operar. Y es sumamente importante. Si bien yo escuchaba en la introducción que las provincias mineras, y esto es así, cada provincia tiene sus leyes de evaluación de impacto, hacen sus análisis de evaluación de impacto, necesitamos incorporar al Código Minero un capítulo en esta materia que homogeneice con parámetros mínimos la producción minera en toda la Argentina. La verdad que hay un consenso tanto de parte de las provincias, de los funcionarios provinciales, como del sector de la minería propiamente, de avanzar en este sentido y, por supuesto, como pasa en estas jornadas, vamos incorporando algunas observaciones y algunas sugerencias y modificaciones que nos han parecido sumamente interesantes. Debo decirte que nos interesa especialmente la voz del COFEMIN, por eso estamos esperando, ellos hicieron una consulta con plazo a todos los secretarios de minería de todas las provincias y estamos esperando su informe. Justamente esta es la casa del federalismo y creemos que el trabajo de este consejo tiene que ser escuchado por los senadores, independientemente de que tenemos nosotros la posibilidad de avanzar con nuestros propios criterios y consensos, pero el trabajo de justamente aquellos que están en la gestión de manera permanente, evaluando proyectos y en contacto con el sector productivo, es sumamente necesario escucharlos. Así que nuestra previsión la semana que viene, si Dios quiere, es escuchar a los trabajadores, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil ambientales, que en esta oportunidad no pudieron venir, e invitar a la secretaria de Minería de la Nación, ya con un documento de COFEMIN también avanzado, de manera tal de que con todos esos insumos ya nosotros nos podamos poner a trabajar los 3 autores en un dictamen único. Bárbara. Bueno, senadora, antes de abrir las preguntas para las chicas que ya tienen el retorno, me gustaría preguntarle si hablamos de la comisión. Fue una de las comisiones que se constituyó el 23 de febrero, fue una de las primeras, obviamente, con el contexto que se estaba viviendo en ese momento, que eran los incendios en la provincia de Corrientes. Y tendría que hacer un balance de cómo trabajó este año la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, también algo que fue muy lindo para la provincia de Córdoba, la creación del Parque Ancenusa. Bueno, ¿cómo trabajó la comisión este año? A ver, veníamos con una performance del año pasado muy buena, que es difícil de igualar, porque la verdad que avanzamos muchísimo. Desde que me ha tocado la responsabilidad de conducir la comisión, he tenido la suerte y la responsabilidad de construir consensos sobre varias leyes. Ustedes saben que avanzamos en la sanción de la Ley de Educación Ambiental, avanzamos desde el Senado en la sanción de la Ley Yolanda, avanzamos con nuestro compañero que ya no está
en el Senado, Alfredo Luenzo, en la sanción de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor para neumáticos fuera de uso, que la tiene diputados para ser convertida en ley, que esperemos, porque es una ley muy necesaria y además muy, muy importante, que salió por unanimidad. Avanzamos en la creación, como decías, del Parque Nacional Ancenusa, avanzamos en la creación de un parque en Chaco, de la extensión del Parque Aconquija. Lo cierto es que tenemos, digamos, algunos logros muy interesantes, en este caso cierre de minas, que viene con este empuje. Tenemos ahora para tratar prontamente la creación de un área marina protegida que es Ajuera Azul, que viene con media sanción de diputados, la modificación al sistema de áreas marinas incorporando la participación de pesca en el Consejo Asesor, la proliferación también de proyectos de sostenibilidad y ambientales es muy interesante, y la construcción de los consensos en la comisión ha sido también un dato no menor a la hora de que esta casa, que en el caso mío que soy oposición, no tengo quórum propio para la comisión, sino que necesito que el oficialismo nos acompañe en nuestras iniciativas. El consenso y la construcción de esos acuerdos es fundamental para que la comisión funcione. Por lo tanto, diría que venimos bien, no tan bien como el año pasado, tenemos que avanzar un poco más, pero lo cierto que con una impronta de estos años que se ha caracterizado por un trabajo muy abierto a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a argumentar con muchísima información técnica y de la ciencia los proyectos que nosotros impulsamos y a construir consensos transversales con todos los bloques. Así que yo estoy conforme, como soy por supuesto muy ambiciosa para los objetivos de la comisión, quiero más, así que esperemos terminar el año con 2 o 3 cositas, proyectos que estamos empujando, a ver si los podemos sacar antes que termine el año parlamentario. Buenísimo, un gran trabajo que hizo la comisión. Ahí Laura y Sofía la está escuchando para que ya les hagan otras preguntas. Sí, Flor. Hola, senadora, ¿cómo le va? Sofía la ¿Qué saluda. tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien, recién la estaba escuchando, ¿no? Y mencionaba la importancia que tienen estos proyectos, los consensos que muchas veces tiene, digamos, la materia ambiental, sobre todo por lo transversal del tema. Y recuerdo que cuando inició la comisión, en febrero, usted mencionaba, ¿no?, cómo es necesario los consensos porque vivimos una crisis ambiental que ya no se puede mirar hacia otro lado. Consensos que muchas veces se encuentran en muchos proyectos y en otros proyectos no se encuentran, y en este sentido le quiero preguntar obviamente por una ley que usted presentó y que venimos trabajando, venimos preguntándole hace mucho tiempo sobre ella, que es la ley de humedales. Bueno, sí, ahí vos sabés que yo tengo un análisis muy particular del tema, porque, a ver, hay mucho prejuicio y mucho mito acerca de la ley de humedales, una resistencia de algunos sectores que es infundada, fundamentalmente porque la ley de humedales es una ley de presupuestos mínimos, que no avanza sobre las facultades de las provincias, es muy similar en el esquema, digamos, de cómo está redactada a la ley de bosques, establece la definición de humedales, un inventario que tienen que realizar la Autoridad de Aplicación Nacional en conjunto con las provincias, un ordenamiento territorial que sí o sí hacen las provincias, la necesidad de proteger un ambiente que hoy y siempre ha sido fundamental tanto para la provisión de agua dulce como para ser regulador de sequías e inundaciones, un espacio que es utilizado para la producción, pero que tiene que ser utilizado de manera sostenible, como cualquier ambiente, y que necesitamos proteger regulando su uso de manera sostenible. Esa regulación y la definición finalmente de qué se puede hacer en el territorio lo hacen las provincias. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en justamente respetar el artículo 41 que nos da la responsabilidad de sanación y el 124 que le da el dominio de los recursos a las provincias. Y ha habido argumentaciones acerca de que esta ley avanza sobre las facultades de las provincias, lo cual no es verdad, o que esta ley quiere prohibir todas las actividades productivas en la superficie de los humedales, y lo cual no es verdad. Digamos, después que se sancionó la ley de bosques,
bosques, no es que se terminó la actividad forestal en Argentina o que en las zonas de bosques no se puede hacer ganadería o no se puede hacer nada. Eso no es así. Lo que se definió fue justamente las categorías de bosques, las provincias ordenaron su territorio y dijeron, en estos bosques que son rojos hay que conservarlos porque están en estado crítico, estos bosques amarillos se hacen estas actividades de esta manera, en estos bosques verdes se puede hacer actividad forestal, se regula, se estableció un presupuesto, que es lo mismo que se está estableciendo para humedales, para compensar y acompañar el manejo, los planes de manejo que hacen los productores. Y no pasó que se terminó la actividad productiva, que se prohibió, que de repente hay una dicotomía o una cancelación de la producción. Digamos, esto no es así. No hay ninguna organización ambiental y de la sociedad civil que esté planteando la prohibición de nada, sino justamente el equilibrio entre producción, entre desarrollo y ambiente. Digamos, en el fondo estas discusiones, si no son bien comunicadas, si no hay buena intención de los dos lados que se discute, si no hay también un trabajo de consenso, de honestidad frente a las dudas que haya de los diferentes sectores, se confunde mucho con lo que pasó y con lo que está pasando con incendios. Yo se lo he dicho mucho al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, respecto de discursos encendidos buscando culpables de los incendios que generan divisiones que no son constructivas. Cuando uno dice que la causa de los incendios, la culpa la tiene el campo, los productores, entonces ya pones a un sector productivo a la defensiva. La verdad es que no hay un culpable, sino que hay múltiples causas. El calentamiento global son múltiples causas, las sequías, no llueve desde hace muchísimo, la bajante del río, las altas temperaturas, la combustión del suelo, lo sabemos porque seguimos el sistema de alerta de todos los días, podemos ver la combustión del suelo, temperaturas nunca vistas. Entonces hay una situación climática que frente a cualquier causa, gente que prende de manera irresponsable, que quema de manera irresponsable, o situaciones fortuitas, situaciones climáticas, hay situaciones que son multicausales. Entonces, sí, la justicia tiene que cumplir con su rol, tiene que sancionar a aquellos que son imprudentes o que justamente prenden fuego a propósito para cambiar el uso del suelo, pero también hay otras causas que tenemos que atender, prevenir, concientizar, capacitar a aquellos que utilizan la quema como una actividad para mejorar el suelo, para que estén atentos a hacerlo, porque ustedes saben que existe una ley de quema y hay permisos de quema, que lo hagan de una manera más prudente. No es lo mismo el pasado que ahora, el suelo tiene una combustión mayor, las temperaturas son más altas, la situación de sequía es extraordinaria, entonces la precaución que hay que tener es muchísimo más grande. Y eso no se hace culpando, eso se hace sentando a la mesa a todos los actores para trabajar en conjunto y buscar soluciones. Si no, no vamos a encontrar soluciones porque el otro se pone a la defensiva y entonces terminamos discutiendo a través de los medios quién tiene la razón, quién tiene la culpa y no encontramos una solución. Y hoy tenés ciudades que no tienen nada que ver con los incendios, que respiran aire contaminado, como pasa en Rosario, como está pasando en Ramallo, o tenés productores que se les quema su producción y que pierden muchísimo dinero. Lo tenemos, lo ha pasado en Corrientes, o sea, cuando pasó lo de Corrientes fue tremendo, se quemaron arrozales, se quemaron producción de yerba, se quemaron producciones forestales, se quemó parte del Parque Nacional. Entonces, esto no es la broma de uno o el interés de uno, es realmente una multicausalidad que hizo que hubiese centenares de focos en una provincia y que nos fue de las manos poder controlar ese incendio. Y esto no es una situación que pasa solo en Argentina, pasa en Australia, pasa en California, o sea, esto es una realidad del cambio climático que tenemos que, trabajando todos juntos, poder tratar de evitar, prevenir, lograr mitigar, que no se convierta en este ecocidio que se convirtió, digamos, para lo cual la articulación entre todos los espacios, porque en la Argentina cada provincia es gobernada por diferentes partidos políticos, igual que los municipios. La articulación entre la gestión local, la gestión provincial, la gestión nacional,
tiene que ser un tema, digamos, una variable absolutamente considerada, con todos en la mesa. Ese tema no puede ser un problema de gobernanza, tiene que haber esa articulación para lograr prevenir. Sí, senadora, un poco me estaba contestando la pregunta que le pensaba hacer, que tiene que ver con esta articulación entre el trabajo de gobiernos provinciales y municipios. Y en este sentido, planteárselo desde el lugar de la agenda ambiental, la agenda climática 2030, si el eje está puesto en las comunas de nuestro país. Bueno, la verdad es que hablando de la gestión local, tenemos un evento próximo la semana que viene, del cual todos los argentinos nos debemos sentir sumamente orgullosos, porque se hace la cumbre de alcaldes del C40 en Buenos Aires, y es un evento muy importante porque justamente líderes de las ciudades más importantes del mundo, van a venir más de 100 alcaldes de todas partes del mundo, además de los intendentes de la República Argentina, comparten buenas prácticas de sus compromisos que ya asumieron frente al cambio climático. Estos son líderes que ya empezaron una gestión, que ya hicieron su inventario de gases de efecto invernadero de sus localidades, que ya hicieron su plan frente al cambio climático, que ya tienen metas de lograr en net cero al 2050, de ser carbonos neutrales al 2050, que tienen metas intermedias al 2030 y al 2040, que vienen contemplando en la planificación de su presupuesto y de sus políticas públicas justamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos, por lo tanto, así como es de desafiante y a veces abrumador pensar en lo que significan las ciudades para el cambio climático, porque es en las ciudades donde mayormente vive la población, son las que más emiten, las que más energía consumen, es esperanzador ver cómo líderes de las principales ciudades ya hicieron el clic y ya planifican teniendo en cuenta el cambio climático y teniendo en cuenta justamente la necesidad de trabajar y hacer un aporte local a esta amenaza global que amenaza ni más ni menos que la supervivencia de la humanidad. Entonces, verlos y lo que va a pasar la semana que viene es esperanzador también, aunque es abrumador el desafío, ¿no? Lo mismo va a pasar en noviembre con, en este caso, la gestión de los países en el encuentro de la COP de Egipto. Sí, senadora, justamente en este sentido, usted mencionaba, ¿no? Que es abrumador, digamos, el desafío que se encuentre. Y no quería dejar de preguntarle, digamos, cómo ve, digamos, yo conozco de su compromiso, sé, digamos, en cada una de las reuniones, también que nunca deja de lado las agrupaciones ambientalistas, que son muy importantes. También tenemos una ley, la de Escazú, ¿no? Que obliga también a la participación pública en estos temas. ¿Cree que el Congreso está receptando en cierta medida la urgencia que tiene este tema? Mira, debo decirte, por momentos veo el vaso medio lleno y por momentos veo el vaso medio vacío. Vos sabés que también durante mis años de legisladora he empujado y he trabajado mucho en la causa de género, ¿no? Y me gusta compararlas porque creo que es muy claro el desafío de cambio cultural de las dos agendas, la agenda de género y la agenda ambiental. Y en el desafío de las dos agendas, aquellos que empujamos esas agendas, tenemos que explicar el doble, tenemos que estudiar el doble, tenemos que esforzarnos el doble para que las agendas formen parte de la agenda de la alta política. Entonces, cuando avanzamos en estas legislaciones, uno se llena de esperanza y dice, bueno, por fin forma parte y tenemos un espacio. Pero cuando uno registra el esfuerzo que tuvo que hacer para convencer, para lograr que la agenda de la sostenibilidad, la agenda del cambio climático, la agenda del ambiente forme parte de la agenda de discusión del Congreso, la verdad es que todavía cuesta mucho. Y eso debo decirte que trato de no pensar o de no poner la carga en el otro, decir, bueno, ¿cómo todos estos que no se dan cuenta de que el planeta se va a prender fuego, de que la humanidad está en peligro? Antes que eso, lo que trato de hacer es decir, bueno, ¿qué me faltó a mí? ¿Qué más me hace falta hacer? ¿Cuánto más tengo que estudiar? ¿Cuánto más tengo que explicar? ¿Cuánto más tengo que hacer para mostrar a aquellos que todavía no se dieron cuenta o a aquellos que no le dan la importancia que tiene esta agenda,
que es absolutamente determinante para el desarrollo sostenible de la Argentina, que es el único desarrollo posible, bueno, es ¿qué más puedo hacer, no? Y en eso siempre estoy. ¿Qué más puedo hacer? Empujar, explicar de otra manera, invitar a todos a las discusiones. Lo peor que podés hacer frente a esto es cerrar porque pensás que los que vienen se van a oponer a lo que vos querés tratar. Al contrario, cuanto más transparencia, cuanto más participación, cuanto más vengan a mirar el contenido de nuestros proyectos, el contenido de nuestra agenda, más vamos a sumar dirigentes políticos que entiendan que esto no es solo conveniente, sino que es absolutamente necesario. Y va a pasar de ser un discurso que ya nadie niega y que todo el mundo incorpora la palabra o la frase desarrollo sostenible y cambio climático en sus discursos, para hacer de esto una filosofía de vida. Esto es hacer un clic. Y a veces aquellos que empujamos esta agenda, bueno, tratamos de convencer por la conveniencia. Cuando le decimos al sector productivo, si no cambias tu forma de producir, te vas a quedar fuera del mercado. No vas a poder vender tus productos en el mercado. Va a haber barreras arancelarias para tus productos. No vas a lograr financiamiento. Sabemos que cuando ingresan por eso, a la larga entienden, y cuando forman parte de producir mejor, cómo uno cambia el clic de cómo empieza a relacionarse con la naturaleza, así como cambió su paradigma y su forma de relacionarse con los otros, de una manera equitativa, sin subordinar al otro, de una manera respetuosa, tolerante, ¿no? Lo mismo, es los dos cambios culturales. Lleva tiempo porque es aprender a hacer de otra manera, así como en la agenda de género, es aprender a relacionarte con el otro de otra manera, es aprender a criar a tus hijos de otra manera, diferente de cómo fuiste criado. Esto es lo mismo, es aprender a hacer las cosas de otra manera, consumir de otra manera, moverte de otra manera, construir la vivienda de otra manera, transportarte de otra manera, producir de otra manera. Ese cambio de paradigma lleva mucho tiempo. Tengo paciencia para seguir empujando la agenda, sé que es difícil, pero hemos ido logrando cosas y eso hace que a veces pueda yo mirar más el vaso lleno que el vaso vacío. Muchísimas gracias, senadora. No, Gracias. a ustedes. Gracias, Flor. Gracias, chicas, así es. Y la dejamos ahora a la senadora tranquila porque nos está anunciando que aún así, con el estado de salud que tiene, No me agarró ataque de tos. no le Bueno, agarró bien, ataque de bien. tos. Estaba así, sí. Estamos igual, estamos Increíble todas la igual. oratoria. Ahora Estamos se nos igual, va, ahora se nos va a dar una charla de humedales. Y la senadora sigue trabajando. Buenísimo. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. Senadora, chicas. gracias, Flor. Gracias, Flor. Gracias, senadora, también. Sí, gracias, que con el estado gripal igual vos estás igual, Sí, hay una peste estamos ahí dando época vuelta. de gripe. Muy interesante poder tener la palabra, obviamente, de la presidenta de la Comisión de Ambiente, una de las comisiones más importantes, por suerte, que va tomando cada vez más relevancia, así que muy interesante el recorrido Así es. que ha hecho de los Hablaba proyectos. incluso de proyectos trabajados ya con senadores mandato cumplido, ¿no? Lo nombraba Alfredo Luenzo, que Exacto. bueno, recordamos también que